damos la bienvenida a este nuevo seminario del ciclo de igualdad. Lo que se va a tratar hoy es la discriminación y la violencia en la empresa. Y bueno, tengo que dar el agradecimiento a las 4 personas que componen la mesa. En primer lugar, a la profesora Cristina Sánchez Rodas, que va a llevar a cabo la moderación. Ella es bueno, una persona que sabe mucho del tema, como de otros muchos, como seguridad social, una persona muy activa. El otro día lo comentaba de otra profesora, y ambas están en todos los programas. No sé, hay personas que dicen que no hay el don de la ubicuidad, pero cuando ves la actividad de todas ellas, bueno, yo sospecho que sí que existe. Luego también va a intervenir la profesora Teresa Velasco. Ya estuvo con nosotros el año pasado, hizo una intervención buenísima sobre violencia. Este año también nos va a aportar interesantes ideas y reflexiones, al igual que la profesora Yolanda Maneiro, de la Universidad de Santiago de Compostela, y también la profesora Núrias de Nieves. Todas ellas, las 4, son muy buenas juristas, conocen muy bien el tema y sobre todo son buenas científicas. Es decir, hay que reivindicar el seminario, el ciclo de seminarios. Lo hacemos con la intención de aportar la experiencia de la realidad hacia la universidad, pero también es importante, también es interesante conocer cuál es la reflexión que se hace desde la universidad. Y es una reflexión desde un punto de vista jurídico, en este caso en la mesa de hoy, pero también es una reflexión desde un punto de vista científico, de las ciencias jurídicas. Y bueno, no me quiero alargar más, pero seguro que lo que nos van a decir va a ser muy positivo, muy constructivo y vamos a aprender mucho. Siento el pequeño retraso que hemos tenido en el inicio, es debido a bueno, pues un poco a las dificultades técnicas que hemos tenido hoy con las conexiones, con los vídeos, y la profesora Sánchez Rodas bueno, pues también va a hacer un esfuerzo desde la dificultad que tiene con la conexión con la cámara. Lo hemos intentado de mil y unas maneras, pero bueno, pues sin éxito. No robo más tiempo a las 4 miembros de la mesa y cedo la palabra a la profesora Sánchez Rodas. Buenos días, muchísimas gracias por sus amables palabras al profesor Torrens. Disculpas pido a todos los asistentes por el problema que ya se ha indicado que tengo con la cámara. Y sin más preámbulos, paso a presentar brevemente a la doctora Teresa Velasco Portero, gran especialista en los temas que se abordarán hoy, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Loyola de Andalucía, es también miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía, ha participado en la elaboración de diversos planes de igualdad en empresas y actualmente es un miembro activo y muy importante de la red de excelencia patrocinada por el Ministerio, titulada Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea. Te paso la palabra, Teresa. Buenos días a todos. Yo sé que es la manera tradicional de empezar, pero es que no me resisto a hacerlo, que es agradecer tanto al profesor Jorge Torres la invitación como la oportunidad de estar en esta mesa compartiendo con personas de la categoría con la que estamos hoy, ¿no? Y además también gracias a la profesora Sánchez Rodas por sus palabras y a Jorge igualmente. Me toca a mí en esta ocasión hablar en el marco general de la igualdad, la no discriminación y la violencia. El año pasado tocamos, la mesa que participé, tocamos expresamente el tema del acoso sexual, acoso por razón de sexo y el nuevo convenio de la OIT sobre erradicación de la violencia en el trabajo. Entonces, cuando nos planteamos este año el seminario en qué podíamos centrarnos, nos pareció interesante hablar de un tipo de violencia que no es física, pero que también tiene su impacto, porque el tema de la desigualdad retributiva, que es uno de los que vamos a tocar, en concreto el que voy a tocar yo, este tema realmente supone una violencia sobre las mujeres. La persona que por realizar el trabajo de igual valor se le paga menos que a otra simplemente por el hecho de su sexo, yo entiendo que es una de las mayores violencias que se pueden producir sobre esa persona. Entonces, en ese sentido en el que el seminario y la mesa habla de discriminación y violencia, ¿no? Porque en realidad lo que nos vamos a centrar
en algunos aspectos la discriminación, en algunos aspectos la situación de la mujer en general en la Unión Europea y particularmente en este tema de discriminación salarial y qué tiene que ver con la corresponsabilidad familiar. Porque parecen en principio temas que no tienen nada que ver, la corresponsabilidad es una cosa que la hace cada familia o cada pareja en su casa. Entonces, ¿esto qué tendrá que ver con algo que realiza el empresario en la empresa que paga por un trabajo que se hace, ¿no? Pero es un tema íntimamente relacionado. Por lo que respecta a la discriminación salarial, esto parte del origen del derecho del trabajo y del origen de la revolución industrial. Ya en aquel momento se considera expresamente que las mujeres y los niños pues, son fuerzas, se le llamaba las medias fuerzas. O sea que el trabajo del varón era el que había que retribuir fundamentalmente, porque era el sustento de la familia, y tanto la mujer como los niños se atiende como su menor fuerza física, y además a que su trabajo era algo como complementario a los ingresos de la familia, complementario al ingreso que tenía que mantener la familia, que era el del varón. Entonces, desde esta concepción, que es una concepción social absolutamente, ya partimos pues, de que expresamente se le fijan tablas salariales distintas a mujeres y a hombres. Ese elemento está ahí desde el origen. Pero es que desde mucho más antiguo, en el origen de nuestra sociedad, tenemos la consideración de que lo que hacen las mujeres, el trabajo que hacen las mujeres, no es valioso. Ya no estamos hablando solamente de precios, sino del valor que le damos. No lo consideramos. Entonces, esas cosas que se hacen en la casa, ya sea atender a los dependientes, ya sea trabajo de limpieza, de mantenimiento del hogar, eso no vale, porque es lo que hacen las mujeres, entonces no vale. Lo que vale y en lo que se le fija un precio y se valora por la sociedad es ese trabajo que se hace fuera de la casa y que lo hace el varón. Pues estamos uniendo dos bombas en ese sentido, que se refuerzan una con otra, que es que expresamente consideramos que es algo subordinado, pero que además lo que hacen las mujeres vale menos. El precio que le fijamos es menos en nuestra consideración. Bueno, por lo que respecta a la doble escala salarial, que era habitual hasta hace pocas décadas, yo a ver si consigo en un momento compartir, y voy a compartir una pantalla, y voy a irme un segundo, voy a ver si consigo ir a ver si yo esto lo consigo. Me vaya a perdonar un momento, iniciar transmisión, y mientras se inicia, yo voy a irme a donde quiero. Aquí. ¿Lo tenéis ya? ¿Se ve? ¿Me podéis indicar si se ve la...? No se ve. ¿No se ve nada? Yo al menos no veo. No se ve. Pues lo siento entonces. Bueno, que esto traigo un PDF de un papelito que eran una tarifa de precios convenida entre patrones y obreros desde el 1 de mayo de 1920 hasta el 15 de agosto del mismo año en el campo, en mi pueblo en concreto, Montilla, 1 de mayo de 1920. Entonces vemos, en el caso de hortelanos, por ejemplo, pues pone jornal por día y seco 4,50, jornal de mujeres en las viñas 3, jornal de muchachos segando menores de 16, 3,75, muchachos en otros trabajos 2,50, mujeres en las viñas 3, mujeres en la labra y izquierda 2,50. Es decir, expresamente, y qué pena, ¡ay! Ok, perdón un momento, no le había dado un ok, a ver si se ve ahora. ¿Se ve ahora? ¿Lo veis? No, yo al menos qué sigo pena. sin verlo. Pues nada, lo siento. Lo siento. Bueno, detener transmisión. Bueno, no tenía que haber hecho esto porque ya no sé yo dónde estoy. Pero bueno, ¿me veis ya? No se ve la pantalla, me veis a mí. Bueno, os quería indicar, era un panfleto, una fijación de salario y expresamente, pues, salario de mujeres, salario de hombres, salario de muchachos o niños. Esto ya hace décadas decimos está prohibido. Esto además ahora lo prohíbe la ley, pero además nos chirría profundamente que esto se pudiera hacer. Ya la Constitución, en el artículo 14, dice
que todos los españoles tienen derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Esto nos choca, de hecho, ya en 1980, en el texto original del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 28 dice expresamente: el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo igual, el texto original decía trabajo igual, el mismo salario, tanto por salario base como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo. Luego, esa introducción ahí del artículo 28 se fija en los trabajos iguales, el salario que se paga por los trabajos iguales, atendiendo a que era muy reciente en el tiempo todavía el hecho de que existieran esa doble escala hecha pública y asumida como razonable, como legítima y como justa por el conjunto de la sociedad. ¿Qué ocurre? Esto ya se aleja en el tiempo y nuestra sociedad cambia. Ya no es solo que la ley lo diga, sino que a la sociedad le chirría o le chirriaría mucho el que siguiera existiendo esa doble escala. Y entonces, como además socialmente nos cuesta trabajo aceptar los errores de nuestra sociedad, yo vengo viendo y detectando cada vez con más fuerza una creencia de que la discriminación salarial no existe, que una vez eliminado esa doble escala, ya es evidente que las mujeres cobran igual que los hombres y que no existe brecha salarial. Se afirma tajantemente que esto es un bulo, una leyenda urbana y que no existe. Bueno, pues tristemente todas las personas que se acercan desde la ciencia, como ha dicho antes Jorge en la presentación, desde el ámbito científico, a analizar los datos objetivos, encuentran esa brecha salarial. Sigue existiendo la discriminación salarial. El movimiento negacionista de la brecha salarial, insisto en esto porque lo vengo percibiendo cada vez con más fuerza, ese movimiento no aporta un solo dato científico, porque cuando nos acercamos a los datos surge la brecha salarial. No es algo que de vez en cuando sea un incumplimiento laboral y de vez en cuando llega a los tribunales y el tribunal resuelve un caso puntual. No, es que cada vez que analizamos un sistema retributivo en una empresa sale la brecha. Entonces, es algo que tristemente sigue existiendo, a pesar de que no existe mucha conciencia de que esto es así. Entonces, ¿por qué existe esa brecha? Si la ley ya dice que todos somos iguales y que no existe esa discriminación y el estatuto insiste en este tema, ¿cómo es posible que siga existiendo? Bueno, pues sigue existiendo por muchos factores, porque ahora ya no es tan fácil de detectar. Cuando tenemos la doble escala salarial, esto es muy fácil de detectar, pero hay otros elementos que son más difíciles. Hay que haberlo analizado, tener el ojo hecho para detectarlo. ¿Cuál es uno de los factores que están ahí presentes? Pues el primer factor es el hecho de que existe segregación horizontal del trabajo. Es decir, las mujeres están en determinados sectores y no llegamos a otros. Sigue habiendo sectores feminizados, trabajos que aunque pueda acceder todo el mundo, se consideran que son trabajos de mujeres y trabajos que son masculinizados. Trabajos feminizados, la sanidad, la educación. Trabajos masculinizados, la construcción. Bueno, es evidente y todos los conocemos, no hay más que abrir los ojos y los vemos, ¿no? Entonces, existe esa segregación y sigue existiendo ese trabajo, consideramos de hombres, trabajo que hacen mujeres. Bien, pues ¿qué ocurre en estos trabajos? Que funciona ese elemento que comento al principio, que es el hecho de que nuestra sociedad le da menos valor o menor precio a las cosas que habitualmente hacen las mujeres. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Tradicionalmente se han ocupado del mantenimiento del hogar, de la limpieza en el hogar. La limpieza no se valora por nuestra sociedad. Todos conocemos además el famoso verso de Antonio Machado que decía: todo necio confunde valor y precio. Una cosa es el valor intrínseco que tendría ese trabajo y otra cosa es el precio que se paga por él. El precio viene determinado porque no lo consideramos. Si hubiéramos hecho una valoración objetiva, nos daríamos cuenta de lo difícil, el esfuerzo físico que supone limpiar, el conocimiento que hay que tener para hacerlo, hay que tener conocimiento de productos químicos, hay que tener fuerza, entonces, si hubiéramos hecho una valoración, se le daría un precio más acorde con el valor.
pero esa valoración nunca se ha hecho. Siempre ha sido lo que tradicionalmente se viene pagando. Pues lo que ocurre con la limpieza ocurre con todo. Bueno, aparte, en el momento en que entra una máquina, ya tenemos trabajo masculinizado. Cuando entra una máquina ya pueden entrar los hombres. Entonces, si en lugar de limpiar el suelo, lo que hay que hacer es limpiar los cristales con una máquina de vapor y se hace en una empresa, entonces sí, el de que entra con la máquina de vapor a limpiar el cristal, sí a un hombre y ese trabajo se le da más valor. Es algo que se asume por hecho, pero no hemos parado a hacer la valoración objetiva. Bueno, pues eso lo tenemos ahí. Y eso está de fondo. Los trabajos feminizados le damos un menor precio social. Y esto viene arrastrando en los convenios y lo seguimos manteniendo hoy día. Por ejemplo, un ejemplo claro es el que hemos dicho, por ejemplo, entre limpiadora y conserje, pues aunque se diga limpiador, limpiadora, lo hace la mujer y el trabajo pues se paga a un precio inferior. El trabajo más barato o con el menor precio de toda organización es la limpiadora. Bien, bueno, o limpiador, por mucho que le digamos limpiador, limpiadora, es limpiadora. ¿Qué más factores influyen? Ya tenemos esa consideración de que lo que hacen las mujeres vale menos. Segundo factor que influye es el especial tratamiento, las peculiaridades que tiene el trabajo a tiempo parcial. Cuando resulta que el trabajo a tiempo parcial está absolutamente feminizado. La abrumadora mayoría de las personas que tienen contrato a tiempo parcial son mujeres. ¿Por qué? Muy curioso esto, cuando se le pregunta por qué tienen el tiempo parcial, a las personas que lo tienen, las razones que dan es, algunos dicen porque no le ha salido otro trabajo, y ahí hay mayoría de mujeres, lo dicen en mayor proporción las mujeres, pero otros dicen que es porque tienen responsabilidades familiares y no pueden coger un trabajo a tiempo completo. ¿Quién lo dice esto? Fundamentalmente mujeres. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya más mujeres con responsabilidades familiares que hombres con responsabilidades familiares? Cuando los dependientes, los niños tienen padre y madre, la mayoría de las ocasiones. Cuando los ancianos tienen hijos e hijas. ¿Cómo es posible que a la hora de decir que tienen responsabilidades familiares, ¿quién lo dice? Son las mujeres? Por una cuestión social. Lo tenemos pegado nosotras y la sociedad. Consideramos que eso es así. Entonces, lo asumen fundamentalmente las mujeres. El trabajo a tiempo parcial tiene unas peculiaridades que afectan a la retribución y también eso provoca, influye en la existencia de esa brecha. Otro elemento que interviene, la doble remuneración en el caso de trabajo, características de trabajo que habitualmente hacen hombres. Por ejemplo, vigilantes de seguridad, habitualmente lo hacen hombres. Bueno, pues puede tener además de una escala, una retribución por categoría X incrementada porque se considera que es vigilante de seguridad y además se le añade un complemento salarial, un plus de peligrosidad. De manera que el hecho de la peligrosidad, en el caso de trabajo masculinizado, lo estamos valorando 2 veces. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Otro tema que influye es un sistema de organización del trabajo en el que lo que se tenga, un sistema de remuneración en que lo único que se tenga en cuenta es la presencialidad. Lo único que valoramos es la presencialidad. O incluso un sistema rígido de organización del trabajo, de manera que hay que entrar exactamente a una hora, hay que salir exactamente a otra hora, hay que hacer un descanso a mediodía y hay que prolongar la jornada hasta muy tarde por la tarde, aunque el número de horas sean las mismas. Si la organización del trabajo es rígida y cuando remuneramos nos basamos en el cumplimiento de esa rigidez y en la presencialidad, este criterio que aparentemente es neutro y que la empresa no tiene conciencia de que esté afectando a unos más que a otros, porque organiza en función de lo que le parece que es mejor para la empresa, que habría que ver si eso es verdad o si eso es necesario o no. Ese sistema, al proyectarlo sobre una sociedad en la cual son las mujeres las que asumen las responsabilidades, no pueden acceder a ese tipo de complementos o no pueden acceder a determinados trabajos, por esa rigidez o por esa valoración de la presencialidad. He dicho que el empresario considera que eso es lo que le interesa a su empresa. Me consta que no siempre
Eso se corresponde con la realidad. Muchas veces estamos exigiendo una presencialidad o una plena disponibilidad horaria cuando objetivamente el puesto no lo necesitaría. Podríamos limitar muchísimo los puestos de trabajo en los que es obligatoria esa rigidez o lo que es necesaria para la necesidad de la empresa. Y sin embargo se fija como criterio general. Presencialidad. Nuestra cultura además es mucho de la presencialidad, que nos teníamos que cuestionar ahora con la cuarentena si realmente esa presencialidad era tan necesaria, porque en el tiempo de la cuarentena no hemos tenido la presencialidad en el centro de trabajo y el trabajo se ha desarrollado, yo creo que mucho más que bien. De hecho, hemos tenido yo creo que mucha más disponibilidad horaria que sin la presencialidad, ¿no? Bueno, pues entonces estamos hablando de esa presencialidad y ese valorar el tiempo que te queda perjudica a las mujeres. Que a lo mejor si valoráramos, por ejemplo, el resultado, la retribución tendría que ser distinta, pero en ese tema no entramos a la hora de valorar. Otro elemento que influye es cuando el sistema retributivo se basa en la antigüedad. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más precariedad laboral, les es más difícil acceder a la antigüedad y además muchas veces se incorporaron más tarde a determinados puestos. Entonces van a tener menos antigüedad en ese puesto concreto. Si valoramos ese elemento por encima de otros, estamos perjudicando también a las mujeres. Otro tema clave, estoy aquí mirando mi apunte, el tema clave, el secretismo. El secretismo en el momento que la fijación de salario se hace por encima de convenio y hay un pacto expreso entre empresa y trabajador que no conoce nadie, porque eso es algo muy íntimo y no, se preserva la intimidad, en ese caso la brecha salarial se dispara incluso al 40%, cuando en otros ámbitos está 15-20%. Cuando hay secretismo, se dispara al 40%. ¿Por qué? Esta es la gran pregunta. Yo pienso que se unen dos factores. Las mujeres estamos acostumbradas a conformarnos antes, esa minusvaloración social que se hace de nuestro trabajo la tenemos nosotros asumida, entonces nos parece que hemos llegado a lo que nos merecemos con determinado salario y el hombre presiona más. Y por otra parte, la empresa está más dispuesta a darle más salario al hombre que a la mujer. Yo creo que se unen las dos cosas, si no, otra explicación no tiene, porque son salarios, por ejemplo, de puestos incluso de dirección, que hay pastas, y cuando el puesto es ocupado por mujeres, el salario es menos, siendo del mismo nivel. Eso ocurre. El secretismo aumenta la brecha salarial. Y finalmente, otro factor que influye es lo que se conoce como el techo de cristal. Las mujeres, aunque no esté fijado en ningún sitio que los puestos los tengan que realizar hombres, las mujeres nos resulta muy difícil llegar a puestos de responsabilidad. Y yo animo a cualquiera a que abra un periódico y vea las fotografías de los periódicos, cuando van los empresarios, cuando van los directivos, quién va. Y miramos, y ya lo tenemos, no necesitamos estadísticas. No tenemos estadísticas oficiales porque no hay que darlas. Entonces, las empresas las tienen en sus planes de igualdad, si es que las tienen, pero no las hacen públicas. No hacerlas públicas no tenemos la estadística oficial, pero la comprobación empírica la puede hacer cualquiera. Abramos un periódico o miremos empresas a nuestro alrededor y veamos en los niveles directivos quién está. Porque incluso en sectores feminizados, como puede ser la sanidad, los directivos son varones. ¿Por qué? Pues yo creo que es una consideración social igualmente. Las mujeres pensamos que eso no nos merece la pena. Se fija mucho también la libre disponibilidad horaria para esos puestos, aunque no haga falta la plena disponibilidad, pero se fija, a veces se ponen requisitos que le resulta más difícil llegar a las mujeres, otras veces hay candidatas mujeres y no se las ve, no se piensa que existen, se invisibilizan. Y otras veces las propias mujeres pues se echan un poco para atrás y dicen, yo no me peleo por esto, peléate tú. Todo eso influye en la existencia de ese techo de cristal, que también tiene un efecto en el nivel retributivo, claramente. Entonces, todos esos elementos están ahí. Todos esos elementos, si os fijáis, afectan unas veces al mismo puesto de trabajo, porque si en el mismo puesto de trabajo estamos permitiendo o tenemos en nuestra empresa un sistema en el cual si alguien viene a pedirnos un aumento salarial, se lo damos o no se lo damos según nos parezca,
puede ser desigual retribución por el mismo puesto de trabajo. O puede ser también por puesto de trabajo que consideramos diferente, decimos, bueno, es que no es el mismo puesto o no es la misma categoría, pero no hemos hecho una valoración objetiva del puesto. Entonces, ese precio que estamos pagando por ese puesto, precios distintos que no hemos hecho una valoración de si efectivamente ese puesto tenía que tener ese precio. Todo eso confluye. Entonces, aquí en esto se observa que una de las cosas que tienen gran trascendencia es el tema de la corresponsabilidad familiar. ¿Por qué? Porque si las responsabilidades familiares las seguimos teniendo las mujeres, hay varios de estos elementos, como el del trabajo a tiempo parcial, como es el de quedarnos hasta más horas, o como el de la presencialidad. Si no existe corresponsabilidad, nos van a perjudicar a las mujeres con respecto a los hombres. Y por otra parte, estaría el tema de evitar el secretismo, que es un factor que influye, y hacer una valoración objetiva de los puestos de trabajo. Bueno, pues todos estos temas se han ido tratando en las recientes reformas legislativas. En concreto, el Decreto Ley 6/2019 del año pasado ya se fijó en estos temas, reformó de manera muy especial las suspensiones vinculadas al nacimiento de hijos y al cuidado de hijos, y ya se da una consideración especial a la madre biológica, de su descanso para el cuidado de su recuperación física, pero para quien no es madre biológica, que puede ser otro progenitor, segunda madre o padre, aunque el descanso va a tener la finalidad distinta, que sería cuidado de hijos y no la recuperación física, pero la duración se va a tender a que sea la misma. Y a partir del año que viene la duración será la misma, ¿no? O sea, se ha hecho una reforma de esos derechos de conciliación que tienden a que los asuma también el hombre. Y se fomenta, además, esa corresponsabilidad impidiendo el traspaso de unos permisos, de unas suspensiones a la otra parte. Son intransferibles los derechos, lo cual es importante para que se los tome verdaderamente el hombre. Y además se dan determinadas ventajas en el caso de que los dos asuman determinados derechos a la vez. Entonces, se fomenta la corresponsabilidad en esa reforma y, por otra parte, esa reforma insiste en que los planes de igualdad se preocupen expresamente del tema salarial con una valoración de los puestos de trabajo. Y crea una figura, reformando el artículo 28 del Estatuto, que ya no habla de que haya que tener el mismo salario por el mismo trabajo, sino que habla de trabajos de igual valor, el artículo 28. Y crea además la obligación de que exista un registro salarial desagregado por razón de sexo, por categoría, a disposición de los representantes de los trabajadores para que puedan acceder todos los trabajadores. Me consta que muchas empresas que este registro todavía no lo han facilitado y ha pasado ya por más de un año desde que se aprobó. Muchas empresas todavía no lo han dado. Ahora tenemos, en esta semana, se han aprobado 2 reales decretos relacionados con esta materia y uno de ellos habla de la igualdad retributiva. Y en ese decreto de desarrollo del decreto ley, que se convalidó por el Parlamento ya con valor de ley, uno de ellos, este reglamento, desarrolla este tema de la igualdad retributiva, desarrolla el tema del registro salarial, crea la necesidad de que los planes de igualdad contemplen una auditoría retributiva y en esa auditoría se exige que se valoren los puestos. Va a ser necesaria que se haga una valoración objetiva del puesto, considerando determinados elementos que tenga cada puesto, dándole el valor y que el precio se corresponda con ese valor. Y yo entiendo desde luego que tanto al eliminar el secretismo como al crear esa obligación de una valoración objetiva del puesto y por otra parte, por otra vía, fomentar la corresponsabilidad, yo creo que este es el camino para acabar con la discriminación salarial de forma más rápida que si lo dejamos a su libre desarrollo, que no llegarían. No me quiero extender más, están deseando seguro de escuchar a mis compañeras lo mismo que yo, quedo a su disposición para el debate posterior. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Teresa. Nunca decepcionas, siempre planteas temas interesantísimos. A mí me han surgido ya cuestiones, pero que seguro que habrá compañeros y compañeras en el chat que también querrán preguntarte luego
sobre las mismas. A continuación va a intervenir la doctora Yolanda Maneiro, de la Universidad de Santiago de Compostela. Me complace mucho haber tenido noticias de que muy prontito va a ser ya por fin, merecidamente, profesora titular de Derecho del Trabajo. Tiene un currículum espectacular, a mí me ha llamado mucho la atención porque yo no tengo esos méritos, que es premio extraordinario de licenciatura y además premio extraordinario también de doctorado. Es investigadora principal de proyectos nacionales e internacionales, especialista en Derecho Comunitario, una avanzada de las nuevas tecnologías porque ya dirige un máster online sobre igualdad y sin más preámbulos le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a Jorge Torrens y a Eva Fernández como director y coordinadora de este seminario. Y muchísimas gracias, Cristina, por esa presentación que desde luego es fruto del cariño porque no puede ser de otra manera. Ojalá haya suerte con eso que dices y pronto podamos celebrarlo. Y especialmente pues quiero agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo mesa con estas maravillosas compañeras, auténticas especialistas en materia de igualdad, a las que por supuesto yo no me puedo ni comparar ni de lejos. Pero hoy, entrando ya para comenzar este seminario pues en faena, estaba intentando compartir pantalla, pero por algún motivo no me permite. Pero bueno, no pasa nada, nos arreglamos perfectamente sin ello. Iba a presentar un PowerPoint sobre el tema, quizá para ir siguiéndolo un poquito mejor. Porque yo, así como Teresa, pues nos ha hablado de la discriminación salarial con todos esos múltiples matices tan interesantes que nos ha puesto sobre la mesa. En mi caso, yo quería hablar de otro tipo de discriminación relativamente novedosa, que es la llamada discriminación por asociación. Yo creo que ahora sí que me va a permitir exactamente, ahora sí, compartir el PowerPoint. La discriminación por asociación. Esta discriminación que yo pues he subtitulado, creo que ahora se ve, le he puesto cuando la causa no está en mí, porque realmente viene un poco por esta línea. Normalmente lo que sucede con la discriminación, como nos ha contado Teresa, es que tiene lugar respecto de aquellas personas que presentan una característica discriminatoria, o sea, por razón de sexo, porque pertenecen a una determinada raza, etc. En este caso, la particularidad está en que la persona que está siendo discriminada ni pertenece a ese sexo, ni tiene esa raza, ni tiene la edad por la cual se le quiere discriminar, sino que el motivo de la discriminación está en que esa persona está en contacto, tiene una relación con otra que sí es mujer, por ejemplo, o que sí presenta esa raza determinada. Es decir, a uno le discriminan por su relación con otra persona. Digo que es relativamente novedosa porque la ley ni siquiera nos da una definición o ni siquiera contempla esa discriminación por asociación, salvo en esa norma que se puede ver ahí, que es el Real Decreto Ley que regula los derechos de las personas con discapacidad, y ahí sí el artículo 2C nos habla directamente de que la discriminación por asociación pues, implica más o menos lo que acabo de decir. Y ha sido la jurisprudencia a la que le debemos, pues no voy a decir el descubrimiento, porque veremos ahora que es una discriminación que siempre ha estado ahí, simplemente que hasta ahora no se veía, o no se quería ver, o no se hacía ver. Y la jurisprudencia ha sido la que realmente nos ha dado pues, una definición más específica de este tipo de discriminación, que luego ha recogido ese decreto ley de 2013. La jurisprudencia, digamos que se refiere a ella con distintos nombres. Generalmente se habla de discriminación por asociación, pero podemos encontrarla como discriminación por irradiación, por vinculación, discriminación refleja. ¿Qué es lo fundamental aquí? Lo fundamental aquí es que se trata de un tipo de discriminación muy sutil. Así como Teresa nos decía antes que la discriminación salarial algunos la niegan porque no la ven abiertamente, pero si uno escarba un poquito se ve que los complementos salariales son distintos, que la promoción profesional es distinta. Aquí va a suceder lo mismo. Las empresas, digamos que ya no van a recurrir a la burda discriminación de le pago menos porque es mujer, sino que voy a discriminar de otra manera, que resulta mucho más difícil de ver y lo que es peor, resulta mucho más difícil de probar ante los tribunales. Y esta sentencia la remarco porque fue la primera, la que puso en valor esta discriminación por asociación, la que realmente la puso sobre la mesa.
Es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es relativamente antigua porque en derecho de trabajo todo lo que pase del año pasado, sobre todo después del año que hemos tenido, es prehistórico ya. Pues fijaos, esta es de 2008, es la llamada sentencia Coleman, y que es relevante porque es el primer caso, como digo, en el que se planteó este tipo de discriminación. En este supuesto, la cuestión es que la trabajadora, la señora Coleman, era trabajadora de un bufete de abogados inglés, era la única cuidadora de su hijo que tenía reconocida una discapacidad. Como consecuencia de esta situación, tenía que ausentarse pues, con relativa frecuencia del trabajo. ¿Qué se hizo por parte del bufete de abogados? Se le animó a dimitir pues, por razones incluso pues, de orden económico. La cuestión es que se le presionó de tal manera que la señora Coleman dimite, pero después presenta una demanda en la cual solicita que se le reconozca que ahí hubo un despido discriminatorio, que en realidad a ella se le forzó a dimitir. El tribunal inglés planteó ante el Tribunal de Justicia esta cuestión, ¿no? Si es posible que se pueda discriminar a alguien, en este caso por discapacidad, sin que la persona despedida sea realmente discapacitada, sino que la discapacidad la tenía su hijo, no ella, ¿no? Y eso era algo completamente nuevo ante los tribunales. Y a través de esta sentencia, el Tribunal de Justicia, a través de la sentencia Coleman, ofreció una nueva interpretación de este artículo 13 del Tratado de la Constitución Europea y de la Directiva 2078, que es la que regula la no discriminación pues, por motivos, entre otros, de discapacidad. Hasta ahora esa directiva se aplicaba pues, protegiendo al discapacitado que sufría una causa discriminatoria. Pero a partir de esta sentencia Coleman se amplió el ámbito subjetivo y lo que se hizo fue señalar la existencia de un tercer tipo de discriminación que se nos venía a unir a las que ya conocemos todos, a la discriminación directa y a la discriminación indirecta. La discriminación directa ya sabemos que es aquella donde no hay disimulo posible, es decir, al trabajador se le discrimina abiertamente, sea pues, por los motivos que decíamos antes, porque es mujer, porque pertenece a una determinada raza, edad, etc. La discriminación indirecta es más sutil porque es aquella que se basa en una práctica que aparentemente es neutra, pero que en realidad está produciendo una discriminación hacia una determinada persona o un determinado colectivo, ¿no? Como comentaba antes Teresa, pues en una determinada escala salarial se reconoce un complemento solo a los hombres, al final quizás no se quiera discriminar a las mujeres, pero es el resultado que se está obteniendo. Esta discriminación por asociación, en cambio, nos dice la sentencia Coleman que puede ser de los dos tipos, ¿no? En este caso era una discriminación directa a esta señora. ¿Por qué? Por ser la madre y la cuidadora de un discapacitado, ¿no? Pero que además la particularidad que tiene es que produce una doble discriminación, porque se discrimina, por un lado, a la persona que tiene la característica discriminatoria, es decir, en este caso se está discriminando al hijo discapacitado. ¿Por qué? Pues porque al hijo discapacitado se le está privando de la posibilidad de obtener el cuidado necesario que le proporciona su madre. Y por otra parte, se discrimina también a quien no tiene esa característica discriminatoria, es decir, a quien en este caso no tiene discapacidad alguna, pero se le discrimina por ser el cuidador del discapacitado. ¿Vale? Entonces, en este supuesto, la sentencia Coleman tiene esa gran ventaja de poner sobre la mesa estos elementos. Unos años después, en el año 2015, el Tribunal de Justicia vuelve a encontrarse con un supuesto de discriminación por asociación, pero que en este caso es bastante diferente. En este caso ya no tiene su origen en el sexo, como pasaba en la sentencia Coleman, sino en el origen racial. Es una sentencia muy curiosa en la cual pues, hay una compañía eléctrica, que es la compañía CEZ, es una compañía eléctrica búlgara, instala unos controladores para controlar el consumo de la luz. Pero sucede que en un determinado barrio, que es un barrio habitado mayoritariamente por personas de raza gitana, esos contadores no los instala dentro de las casas, en una pared o incluso en el propio vallado de la casa a una distancia de 1,70 m del suelo, facilitando la consulta. No, en este caso, precisamente por unos conflictos anteriores que había habido en este barrio, repito, habitado mayoritariamente por personas de raza gitana, los instala a 7 metros del suelo. Con lo cual, difícilmente los habitantes de ese barrio podían consultar si su consumo real de luz correspondía con lo que le estaba cobrando la compañía. Sucedía que en este barrio habitaba una señora, la señora Nikolova, que no pertenecía a esa raza gitana, simplemente vivía allí. Y ella se consideró discriminada. La discriminación, de nuevo, procedía o tenía como consecuencia la raza.
¿Qué pasa? Que de nuevo sucedía el hecho de que ella no presentaba esa raza, es decir, ella no tenía la característica discriminatoria. La característica discriminatoria la tenían el resto de los habitantes del barrio donde ella vivía. Y esta sentencia, la sentencia Coleman, amplía, como decía antes, no la regulación, porque realmente no está regulada, pero sí el tratamiento de esta nueva discriminación por asociación. Si la sentencia Coleman nos decía que el motivo de la discriminación venía provocado por la estrecha relación personal que tenía la señora Coleman con su hijo, que era el discapacitado, en este caso la sentencia Chess nos dice que ni siquiera hace falta para tener discriminación por asociación una relación muy intensa con la persona que tiene esa causa, en este caso pues con las personas de la raza gitana. Basta con que haya una relación, simplemente basta con que la persona que alega esa discriminación afirme y pruebe que ha sufrido daños colaterales. Pues en este caso la señora Nikolova, que no era gitana, sufre daños colaterales derivados de habitar en ese barrio. La sentencia Coleman nos hablaba de una discriminación individual. Era pues de ella como madre de un discapacitado. En este caso se admite que las discriminaciones por asociación sean colectivas, es decir, ni siquiera nos van a pedir que la víctima de discriminación sea identificable. Cualquier habitante de ese barrio sufre la discriminación solo porque en el barrio habitan mayoritariamente gitanos. Y en tercer lugar, si la sentencia Coleman era una discriminación directa, abierta, contra la madre del discapacitado, en este caso hablamos de una discriminación indirecta. Es una práctica, ¿no? Es la puesta o la colocación de esos postes de la luz a una distancia tan alta, que no tenía como objetivo directo inicialmente discriminar a nadie, pero que al final lo acaba produciendo. Con lo cual, en esta sentencia se nos amplía ese concepto de la discriminación por asociación. Y la última sentencia del Tribunal de Justicia, en la que ya vino a desarrollar abiertamente qué es eso de la discriminación por asociación y ampliar los límites, es esta, la sentencia Hackelbrach. Espero pronunciarlo bien, porque en este supuesto además vamos a ver la grandísima repercusión que va a tener esta sentencia para algo de lo que nos acaba de hablar Teresa, que son los planes de igualdad y cómo los planes de igualdad pueden regular canales de protección y de ayuda a las víctimas incluso de acoso, de discriminación por razón de sexo. En este caso, la señora Hackelbrach fue a una entrevista de trabajo en una determinada empresa y a lo largo de la entrevista, que discurrió maravillosamente, reconoce que está embarazada. Se lo comenta a la señora Vandermont, que es quien le realiza esa entrevista. La señora Vandermont la despide y le comunica inmediatamente a la empresa que tiene una candidata, que es la más acertada, que es esta señora Hackelbrach. ¿Qué pasa? Que está embarazada. La empresa comete el error de comunicarle a la señora Vandermont por correo electrónico, es decir, por escrito, que embarazadas no. La señora Hackelbrach, la señora Vandermont comunica que da igual que esté embarazada, que es la mejor candidata para el puesto, pero la empresa continúa negándose. Con lo cual, la señora Vandermont le comunica a la candidata que no la van a contratar porque está embarazada. La candidata, lógicamente, monta en cólera y denuncia a la empresa. Se abre un procedimiento de investigación ante el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Todo este supuesto sucede en Bélgica. Y a lo largo de ese procedimiento de investigación, la señora Vandermont acude como testigo y efectivamente confirma que el motivo de la no contratación es el embarazo. La empresa la llama a capítulo, le dice que ella es la culpable de la queja, de la denuncia presentada por la candidata y 6 meses después la despide. Supuestamente la despide pues, por que no se hace debidamente cargo de la tienda, que hay problemas de orden, problemas de desatención, pero en realidad esta señora, la señora Vandermont, jamás había recibido ningún tipo de apercibimiento por parte de la empresa, es decir, hasta el momento había hecho un trabajo impecable. Con lo cual presentan ambas una demanda, cada una la suya, por discriminación. La candidata por discriminación directa, por razón de sexo, por embarazo, y la señora Vandermont por asociación. Y ella lo que dice es: a mí me han discriminado por haber intervenido como testigo en el procedimiento de investigación de discriminación por razón de sexo abierto frente a esta mujer. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en que la legislación belga entendía que para ser testigo había que ser testigo en un juicio. No valía ser testigo en un procedimiento informal relativamente como sucede aquí. Y ahí el Tribunal de Justicia lo que hace ya es ampliar abiertamente esta discriminación por asociación todavía más de lo que había hecho la sentencia Chess. Y entonces la sentencia Hackelbrach nos dice que cualquiera que haya sufrido una represalia, ojo, cualquiera,
ni siquiera hace falta que sea un trabajador de la empresa, sino que en principio cualquier persona que haya sufrido un trato desfavorable por parte de una empresa, por haber protegido a otra, por haber ayudado a otra que estaba siendo discriminada por razón de sexo, puede alegar discriminación por asociación. Que esa discriminación no tiene por qué ser individual, puede ser individual o colectiva, y que además puede ser directa o indirecta, igual que nos había dicho la sentencia Chez, con lo cual esto pues acaba suponiendo algo importantísimo a efectos de la regulación de esta cuestión en los planes de igualdad. Se tiene que prever en todos ellos pues un procedimiento, por ejemplo, en materia de acoso, en materia de no discriminación, donde a cualquiera que pueda intervenir en él, sea un trade, sea un cliente, sea por supuesto un trabajador de la empresa, ya vamos a tener que garantizarle no cualquier protección, sino la misma protección que se le ofrece a la víctima de discriminación, en este caso, pues discriminación por razón de sexo. En cuanto a la jurisprudencia europea, que es la que vino a abrir las compuertas respecto a esta cuestión. Pero en España los tribunales les ha costado, poquito a poco, quizá por el motivo que la ley tampoco le ha prestado mucha atención a este tipo de discriminación, pero han ido recogiendo esta jurisprudencia europea y ha llegado incluso al Tribunal Constitucional, que este mismo año nos dictó una sentencia el 29 de julio, nos ha dictado una sentencia en materia de discriminación por asociación, donde por primera vez el Tribunal Constitucional se fija en este tipo de discriminación que hasta ahora no había percibido. Le llama discriminación refleja, no discriminación por asociación, pero es lo mismo. Esta sentencia ni siquiera tiene un origen laboral, es una sentencia que tiene un origen contencioso administrativo, del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Bilbao, y venía motivada por una trabajadora de un hospital que lo que quería era disfrutar de una licencia, de un permiso para cuidar de su hermana que acababa de dar a luz. El problema venía porque el acuerdo aplicable para disfrutar de estos permisos no concedía este tipo de permiso por razón de parto. Lo concedía por razón de hospitalización o de enfermedad grave. Y la interpretación que se había realizado por parte de los representantes de los trabajadores acerca de del significado, ¿qué es eso de hospitalización o enfermedad grave? Pues la interpretación que se había hecho era que ese término no contemplaba el parto, solamente contemplaba el caso en que una persona fuese ingresada como consecuencia de parto y a raíz de ahí se agravase su situación y realmente se encontrase con otra patología adicional. Esta persona, esta trabajadora del hospital, presenta demanda por discriminación, en este caso por razón de sexo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo aplica toda la doctrina y la jurisprudencia social sobre permisos. Y en este supuesto, lo que quiero destacar aquí es lo siguiente. Se reconoce por primera vez la existencia de esa discriminación refleja, de esa doble discriminación directa. Nos dice el Tribunal Constitucional, aquí no está discriminada una persona, están discriminadas dos. La primera es los propios empleados de la sanidad pública vasca, porque a estos empleados, sean hombres o mujeres, se les impide que puedan cuidar de sus familiares cuando estos familiares están ingresados por razón de parto, ¿no? Nos dice en concreto la trabajadora solicitante sufre este perjuicio, aunque no sea ella, sino que es su hermana, en quien concurre la condición que da lugar a la discriminación, la hospitalización por razón de parto. Entonces, primero se discriminan los empleados, sean hombres o mujeres, y en segundo lugar, se discrimina a las mujeres familiares de estos empleados que son ingresados, hospitalizadas como consecuencia de parto. ¿Por qué? Porque así como a un hombre cuando es hospitalizado no se le va a pedir nunca el motivo de la hospitalización, simplemente se le pide que justifique que está hospitalizado, a una mujer sí. Porque si es por razón de parto, el permiso no entra en funcionamiento. ¿Por qué no entra en funcionamiento? Porque para cuidar, en este caso, de aquellos que han sido hospitalizados por razón de parto, ya hay otro artículo que se encarga de ello. Pero ese artículo, digamos que no permite que cualquier empleado ofrezca esos cuidados. Con lo cual, la sentencia del Tribunal Constitucional aplica aquí tanto estas anteriores que habíamos hablado del Tribunal de Justicia, sobre todo la Coleman, y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en esta línea de la discriminación por asociación. No es la única. Ya para terminar, yo quiero referirme a estas otras tres sentencias
que son anteriores a esta del Tribunal Constitucional, fueron allanando un poquito el camino para que el Tribunal Constitucional pues ya abiertamente reconociese la existencia de discriminación por asociación, pero que contemplan casos muy curiosos y que además se pueden dar en cualquiera de nuestras empresas. La sentencia de Cataluña de 23 de junio de 2011, que fue de las primeras que reconocieron la existencia de esta discriminación por asociación, tanto es así que ni siquiera le llama por su nombre, sí contempla su esencia, pero no habla ni de discriminación por asociación ni de otro tipo, afecta a una trabajadora que había sido despedida tras solicitar la prestación que preveía el convenio colectivo por cónyuge discapacitado. Como consecuencia de haberla solicitado, se le despide. La empresa dice que aquí no hay ningún tipo de discriminación, porque la empresa cuenta con más discapacitados entre su plantilla y a ninguno de ellos se le había discriminado. Y encima le dicen, y usted no es discapacitada, con lo cual no puede alegar este caso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dice que efectivamente aquí sí hay discriminación, pero hay discriminación por asociación. Si no hubiera utilizado esta teoría de la discriminación por asociación, esta señora jamás habría podido obtener un despido nulo, porque jamás habría podido demostrar que era discriminatorio, porque ella no tenía esa condición de discapacitada, con lo cual se le habría negado esa posibilidad. Algo parecido sucedió en esta otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, esta ya del año siguiente, del año 2012, donde aquí se habla de la vulneración de, discriminación por asociación por vulneración de garantía de indemnidad. Aquí también hay otro despido, es el despido de una trabajadora por su hermana. Su hermana se había quedado embarazada, la empresa la llama y le dice que debería aceptar una extinción de contrato de trabajo por causas económicas, que la quieren echar. Van a alegar causas económicas sin que las haya. Posteriormente van a reconocer que es improcedente, pero lo que quieren es que esté fuera de la empresa. La trabajadora se niega y le dice que de ninguna manera, y que además ese despido ella va a conseguir que se declare nulo por razón de embarazo. Y entonces es cuando llega la amenaza de la empresa. Y la empresa le dice, tú verás, pero si tú no te vas, ya sabes a quién nos vamos a dirigir. Efectivamente, llaman a su hermana, que también era trabajadora de la empresa, y la despiden. Con lo cual, la trabajadora embarazada sufre problemas de salud, ambas demandan y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en este caso, aplica de nuevo la doctrina de la discriminación por asociación. Y a pesar de que la despedida no está embarazada, sí que se declara su despido nulo por razón de embarazo, el embarazo de su hermana, de discriminación por asociación. La última de ellas, la sentencia de Canarias, Las Palmas de 2019, yo creo que buena parte de nuestro público habrá oído hablar de ella porque fue muy mediática. Es una sentencia que resuelve el despido de una trabajadora como represalia porque su pareja, la persona con la que convivía, desarrollaba una actividad sindical. Era miembro del comité de empresa, un miembro muy activo, denunciaba bastantes incumplimientos de la empresa y como consecuencia de ello, ya que a él no lo podían echar, despiden a su pareja. De nuevo, en el juzgado se pone, y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia, se pone en valor la conexión en esta situación entre ella y la situación de él y queda acreditada esa discriminación por asociación. Y esta última, a la que simplemente me refiero, pues ya estoy fuera de tiempo, me refiero a ella por dos motivos. Es una sentencia del Tribunal Supremo, es una sentencia reciente de 2020 y es una sentencia dictada en unificación de doctrina. Unificación de doctrina es aquel recurso en el cual, ante dos sentencias cuyos hechos son prácticamente iguales, resulta que un tribunal resuelve de una determinada manera y otro resuelve en sentido contrario. Y el Tribunal Supremo nos dice pues, cuál de las dos decisiones es la válida. Y aquí aplica el concepto de discriminación por asociación y lo reconoce en cuanto a la valoración de la regulación prevista para acceder a la pensión del SOVI. En este caso, el Tribunal Supremo nos dice que lo que no se puede hacer es una interpretación literal, en algunos casos, de las leyes y de los requisitos que establecen las leyes, porque si hacemos una interpretación literal, esa interpretación lo que nos está llevando es a una discriminación, en este caso por razón de sexo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas que acceden a una de estas pensiones son mujeres. Con lo cual, llevando a cabo la interpretación literal de sus términos, estamos excluyendo a esas mujeres de la posibilidad de acceder a esa pensión. En este caso, ¿dónde se reconoce la discriminación por asociación? Respecto a la hija de una de estas mujeres a las que no se le reconoce el acceso a la prestación, ¿no? Por la relación, por el vínculo como hija, como familiar. Entonces, toda esta cuestión, en la que he ido demasiado rápido, espero que se haya entendido algo,
pero digamos que simplemente quería poner en valor pues, la relevancia de esta nueva idea de discriminación, este nuevo concepto de discriminación que, como digo, está ahí, pero que por fin nuestros tribunales están empezando a ver. Disculpa, Cristina, que creo que me he excedido en el tiempo y muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti, Yolanda. Yo de estas aplicaciones informáticas he hecho en falta un link de aplausos, porque después de intervenciones tan brillantísimas me gustaría que los ponentes tuvieran la satisfacción de conocer nuestro grado de satisfacción, que es altísimo. Me ha encantado tu exposición sobre un tema tan interesante como la discriminación por asociación, que yo creo que en España todavía es un tema cuasi inédito. Es decir, yo sinceramente creo que eres la primera ponente que aborda directamente este tema. Yo por lo menos es la primera vez que escucho una ponencia casi monográfica sobre un tema tan interesantísimo. Bueno, por no extenderme yo en el tiempo, tengo el placer de presentar en último lugar, pero no por ello menos importante, a la doctora doña Nuria de Nieves Nieto, que es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, investigadora en diversos proyectos competitivos sobre temas relacionados con este seminario de igualdad, conciliación, y especialmente entre sus numerosísimas publicaciones me gustaría destacar la monografía El trabajo de la mujer en el derecho de la Unión Europea. Como vamos un poquito ya retrasados de tiempo, sin más dilación le paso la palabra. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Lo primero que quiero es celebrar esta tercera edición del ciclo internacional de seminarios sobre igualdad, empleo, conciliación y violencia de género de la Escuela de Relaciones Laborales, y agradecer a Jorge Torrens y a Eva Fernández Arrue esta organización magnífica del ciclo de seminarios. Quiero también mostrar mi gran satisfacción, es enorme, por participar junto con compañeras, con colegas tan admiradas como la propia Cristina Sánchez Rodas, Yolanda Maneiro y Teresa Blasco. El tema que voy a exponer lo más brevemente que pueda es el de la igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y a la formación profesional. Excedería mucho si yo quisiera tratar este tema en el ámbito europeo y en el ámbito nacional, de manera que me voy a centrar en algo muy concreto, que son los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia. Si puedo, iré salpicando con algún pronunciamiento nacional también, pero voy a intentar ser lo más breve posible. La regulación sobre la igualdad entre hombres y mujeres, además de los tratados de la Unión Europea y funcionamiento y en la Carta de Derechos Fundamentales, la regulación más concreta la vamos a encontrar en una directiva de 2006 que contiene un artículo que habla de la no discriminación y hace referencia expresamente al acceso al empleo y al acceso a la formación profesional. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, y el orden que yo sigo es el inverso que en la propia directiva. En un apartado habla de formación profesional en un contexto en el que se menciona orientación profesional, formación profesional inicial, que ahí hace una distinción, habla de reciclaje profesional y experiencia laboral práctica. Hace esa distinción. Yo esa distinción que hace el legislador europeo tengo que adaptarla un poco a nuestra experiencia, porque para nosotros no hay diferencia entre formación profesional y formación profesional superior. Yo creo que en principio, para empezar, orientación profesional se refiere a ese proceso que acompaña a la persona que quiere acceder a un empleo en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, y persigue o pretende que el trabajador, el futuro trabajador, pueda descubrir sus aptitudes, sus intereses, sus inquietudes, sus necesidades,
Entonces, ese es el primer ámbito al que va a afectar este principio de igualdad y no discriminación. Deben acceder a esa orientación profesional en igualdad de condiciones hombres y mujeres. En segundo lugar, esa formación profesional a la que hace referencia, formación profesional y formación profesional superior, yo creo que se refiere tanto a la FP educativa como a la formación profesional para el empleo. Y ahí pues podemos incluir todas las distintos pues, formaciones como certificados de profesionalidad, la formación inicial y previa, incluyendo estudios universitarios. Si hablamos de reciclaje profesional, incluiríamos pues, toda la formación continua, los derechos, por ejemplo, que tienen los trabajadores para mantener su índice de empleabilidad, el derecho, por ejemplo, a las 20 horas como mínimo anuales de formación que tienen los trabajadores. Y, por último, la experiencia laboral práctica, yo creo que incluiría no solamente pues, las prácticas, por ejemplo, las prácticas en empresas que oferta la universidad, por ejemplo, dentro de los planes de estudio, sino también incluso los contratos formativos. El Tribunal de Justicia sobre el tema de formación profesional no se ha manifestado en demasiadas ocasiones, pero sí que yo señalaría un par de sentencias que arrojan al menos una interpretación sobre lo que entiende que es esa formación profesional en la que se debe respetar, en el acceso a esa formación profesional se debe respetar el principio de igualdad y no discriminación. Hubo un asunto Kelly en 2011 en Irlanda, era un grupo de profesores que solicitaban el acceso a un curso de doctorado en la universidad para mejorar los méritos de cara al futuro. Entonces fueron aceptados todas las candidatas femeninas y en cambio no fue aceptado el candidato masculino que había pedido incorporarse al curso. Él consideró que él tenía más méritos que sus compañeras y que no había sido incluido en la lista de los admitidos por su sexo. O sea que en este caso se discriminaba al hombre en el acceso a esa formación profesional. Él lo que pedía era poder conocer el currículum, los méritos, los documentos que habían aportado sus compañeras para hacer la comparativa y ver si él estaba en mejores o peores condiciones y poder demostrar así la discriminación. En ese caso, el Tribunal de Justicia dijo que no tenía derecho a conocer esos documentos porque estaban protegidos por el principio de confidencialidad. Entonces, eso, digamos, no pudo ser resuelto, pero sí creo que abriría al menos la pregunta que queda en el aire es si no podemos acceder a esa información relativa a otros candidatos, ¿cómo vamos a poder demostrar que ha sido discriminado uno en concreto? Pues yo creo que eso sigue en el aire y todavía tiene que ser objeto de atención por parte de los tribunales. Yo espero que en algún momento no muy lejano podamos saber cómo se resuelve porque yo creo que es un asunto interesante, un tema interesante. Otra cuestión que ha sido resuelta por el Tribunal de Justicia sobre formación profesional, el acceso a la formación profesional, pero no ha sido atendida desde esta perspectiva de FP, sino como condición de acceso, como condición no de acceso al empleo, sino dentro de la relación de trabajo. Yo creo que ahí ha habido una distorsión que el tribunal tenía que haber reconducido este asunto al ámbito en el que estamos tratando ahora mismo. Pero lo que me interesa sobre todo es qué dijo. Respecto a una negativa a una mujer para acceder a un curso de formación que le permitía conseguir su objetivo, que era ser subcomisaria, me parece, de policía penitenciaria, para lo cual había hecho una oposición, la había ganado y tenía que complementar esta fase de oposición con un curso y resulta que dio a luz en ese momento, no pudo acceder al curso, por lo tanto no pudo llegar
conseguir, como sus compañeros que también habían aprobado la oposición, ocupar el puesto de trabajo y acceder a esa condición de subcomisario. Ella solicitó que se le reconociera el derecho a acceder a esa formación y la administración le dijo que no, en principio no podía, y sino que tenía que esperar a que en un momento posterior hubiera otro curso, además un momento posterior de fecha incierta, porque no se sabía cuándo se iba a volver a convocar ese curso formativo. Entonces, eso llegó al Tribunal de Justicia, que terminó diciendo que debía ser adaptado un curso específico para las personas, las mujeres, en este caso, que habían tenido que disfrutar de un permiso de maternidad, por lo tanto no habían podido acudir a esa formación. Hay otra cuestión que también ha sido atendida por el Tribunal de Justicia. El anterior asunto era Nápoles, que era del 14, para centrarnos un poquito también en las fechas. Una cuestión, digo ahora, que había sido atendida con anterioridad, era el asunto Badek de 2000, y estaba referido a las medidas de apoyo, las medidas positivas de apoyo a las mujeres para acceder a formación profesional. Entre otras condiciones, se había reservado al menos la mitad de los puestos de acceso a un curso formativo para acceder a la función pública a las mujeres. Entonces se preguntó al Tribunal de Justicia si esa medida resultaba excesiva, lo de la reserva directamente a las mujeres de la mitad de los puestos formativos, o si era excesivamente rígido y excedía de lo que podía estar amparado por el derecho a la igualdad. El Tribunal de Justicia vino a decir que las medidas positivas sí estaban respaldadas en este caso, porque no se trataba de medidas estrictas de que sí, o sea, el hecho no era que las mujeres tenían forzosamente que ocupar esa mitad de plazas, sino que, en principio, tal y como estaba redactada la disposición que preveía la medida, en principio esas medidas iban destinadas a mujeres, y si las mujeres no las ocupaban, entonces podían acceder los hombres. Además de eso, el monopolio de esa formación no lo tenía, en este caso, la administración, sino que se podía acceder a esa formación a través de otras vías como servicios concertados e incluso privados, de manera que no se impedía a los hombres acceder a esa formación. Más o menos estas son las tres sentencias más importantes que yo he encontrado sobre formación profesional, el acceso a la formación profesional en igualdad de condiciones, hombres y mujeres. El segundo ámbito al que yo quería hacer referencia era al acceso al empleo ya directamente. Y aquí detecto cuatro bloques de ámbitos, entornos, escenarios en los que yo entiendo que se puede producir una discriminación y van todos seguidos. El primero dentro del acceso al empleo sería el de la publicación de ofertas, sería un primer momento, una primera fase. En segundo lugar, la posibilidad de que se produzca esa discriminación la encontraríamos en el mismo proceso de selección. En el tercer momento sería el momento justo de acceso, exacto, estricto, y el cuarto, me lo indica la propia directiva, es el referido a la promoción profesional. Ya tengo un empleo, pero promociono, accedo a un puesto de trabajo de categoría superior desde el mío de origen. Voy a hacer el mayor esfuerzo que pueda para ir rápido. Ese primer bloque del que hablaba antes, la publicación de ofertas, desde luego no cabe duda que las ofertas tienen que estar redactadas de forma neutra. Ya lo admite el Tribunal de Justicia hace tiempo, en el 97, en un asunto Rafael que admite que
una oferta de empleo, una publicación de una oferta de empleo que incluía una llamada para un puesto de trabajo, creo que era colaboradora de dirección, y lo decía refiriéndose a mujeres. A este anuncio responde un hombre y no le contestan. Entonces, en ese caso, él lo que pretende es que se le indemnice por la falta de respuesta de la empresa. Retomo ahora lo de la indemnización en este caso, si acaso haciendo referencia a otro posterior. Y luego hay otro que es un asunto en el que se planteaba el Tribunal de Justicia si una condición en una oferta de empleo, había sido publicada una oferta de empleo para acceder a una escuela de policía en Grecia, esto era en 2007, el asunto Cagliari, y habían incorporado en la oferta de empleo una condición que debía medirse más de 1,70. Yo, vamos, no conozco muy bien el pueblo griego, pero me da la sensación de que la medida 1,70 es alta para las mujeres en Grecia. Si nos situáramos en otros países nórdicos, a lo mejor no, pero en este caso parece ser que no muchas mujeres podían acceder a esta altura, de manera que muchas quedaban fuera de la posibilidad de acceder a este puesto de trabajo, de modo que se plantea el Tribunal de Justicia si esta medida perjudica a un número superior de mujeres que de hombres, esta condición. El tribunal lo primero que se plantea es si esta medida es necesaria para desarrollar ese puesto de trabajo. ¿Es necesario el 1,70 para ser policía? La conclusión a la que llega es que no es necesario. Se puede tener una determinada fortaleza física sin necesidad de medir 1,70. Y en ese caso, como no lo ve justificado, entiende que esa medida va a afectar negativamente a más mujeres que a hombres en cuanto al acceso al empleo. Entonces, la considera discriminación indirecta en este caso. En este primer bloque de publicación de ofertas de empleo ya podemos ver que es claro que no, directa o indirectamente, las medidas, las condiciones de acceso no pueden perjudicar a uno de los dos sexos. El segundo bloque de medidas yo lo situaba en el proceso de selección en el que igualmente los criterios de selección tienen que expresarse de forma neutra, manejarse de forma neutra, y además los contactos con los candidatos, los aspirantes, también se tienen que producir de una forma impecable, en este sentido de no escorarse hacia uno de los dos, no facilitar el acceso a uno de los dos. Tanto pruebas como entrevistas, como tests, etc. Un par de ejemplos quizá nos ayuden. Hace tiempo ya el asunto von Colson en ese asunto nos indicaba que el rechazo de acceso a mujeres al trabajo tiene que estar absolutamente justificado. Sería casos en los que el sexo fuera una condición determinante, ejemplos de actrices, modelos femeninas, pero justificaciones como la que se dio en este caso no eran admisibles para el Tribunal de Justicia. Por ejemplo, aquí se trataba de unas mujeres que querían acceder al trabajo en prisión, guardas de prisión masculina. Entonces, la administración en Alemania les había dicho que el acceso de mujeres a este entorno podía suponer un problema, podía suponer conflictos en el desarrollo de la prestación. Generar esos conflictos parecía que servía para rechazar su candidatura en el momento de la selección. El tribunal vino a decir que no encontraba motivos por los que
se produjera ese rechazo, el hecho de que podían producirse conflictos parecía que no justificaba la negativa. Aquí el tribunal se planteó el tipo de medida de tutela que se aplicaba tanto ahí como en otro asunto también de una mujer que quería acceder a un puesto de trabajo de ingeniero y no fue admitida sencillamente porque era mujer. En estos dos casos se planteó el tipo de tutela, el tipo de garantía de protección que a estas mujeres se les iba a conceder. La garantía tiene que estar o está vinculada a que sea una reparación eficaz y efectiva para las mujeres que se han visto afectadas, y además esa medida tiene que tener un efecto disuasorio para el empresario que ha producido esa discriminación. Es decir, que incite al empresario a cumplir, o sea, lo suficientemente disuasorio para que no vuelva a vulnerar el principio de igualdad. Más recientes, por ejemplo, hay un asunto Meister de 2012 o Kratzer de 2016, todos en esta misma línea. Veo que voy un poco más de tiempo, de modo que voy a intentar avanzar. El tercer momento sería el momento de la incorporación estricta, el acceso estricto. Aquí a mí se me ocurría pensar en el asunto Sarkatsis, que es se planteó un asunto de una mujer que había aprobado una oposición, había dado a luz justo después de aprobar la oposición y entonces no podía incorporarse a su puesto de trabajo en la administración. En este caso, la candidata solicitaba que la toma de posesión se produjera al mismo momento que sus compañeros, a pesar de estar en ese momento disfrutando de un permiso por maternidad. Y además se contara efectos de antigüedad. La administración se había negado, pero el Tribunal de Justicia vino a confirmar ese derecho de la trabajadora a que se le hubiera reconocido su antigüedad desde el momento en que había tomado posesión, aunque no fuera un acto que físicamente había estado presente. En España ha pasado una cosa similar que ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional ahora en 2019. Era un asunto referido a un acceso al empleo de una trabajadora que también había aprobado una oposición y también le había pasado lo mismo. En ese momento no podía incorporarse a su puesto de trabajo y entonces lo que ocurrió ahí había aprobado unas oposiciones al Instituto Nacional de Estadística. El instituto, una vez que ella le notificó que no podía incorporarse porque estaba embarazada, el instituto ella había acabado en primer lugar en las oposiciones. Vino a decirle que como necesitaba que inmediatamente se incorporara para tener el trabajo, si no estaba en disposición de incorporarse, llamarían al segundo en la lista. Entonces ella dijo, bueno, yo tengo derecho a mantener mi puesto de trabajo y no me puedes intentar convencer de que por no poder incorporarme pierdo el derecho a acceder a mi empleo. Y el Tribunal Constitucional le da un tirón de orejas ahí a la administración y le viene a decir que intentaba convencer a esa trabajadora de algo que era una vulneración del derecho a la no discriminación. Vuelvo otra vez al entorno de la Unión Europea y lo que nos decía el Tribunal de Justicia sobre estas distintas fases en las que se puede producir una discriminación en el acceso al empleo, y el último de los entornos en los que se puede producir esta discriminación cuando hablamos de acceso al empleo es el de la promoción profesional. Ya no solo cuando estamos queriendo por primera vez incorporarnos al puesto de trabajo, sino ya desde nuestro puesto de trabajo accedemos a uno de categoría superior. En ese caso, bueno, un par de sentencias, el Tribunal de Justicia pues ha
manifestado que no puede perjudicar a la mujer el hecho de haber disfrutado de unos permisos por maternidad que no han contado como periodo de antigüedad. En el caso TIVO, por ejemplo, SAS, que son, bueno, SAS es de 2004, TIVO era de finales de los 90, los compañeros masculinos habían podido ascender antes que las mujeres porque a ellos les había contado como periodo de antigüedad todo el tiempo que habían desempeñado su trabajo. En cambio, a las mujeres se les había suspendido en ese cómputo el periodo de maternidad. En otro asunto, Hester, también de finales de los 90, se consideró que había discriminación indirecta en el momento que a la mujer le habían contado, a las mujeres que trabajaban a tiempo parcial, habían contado el periodo de antigüedad en la empresa solamente en 2/3 en vez de la totalidad. Es decir, que al final el tribunal descubre que existe discriminación indirecta sencillamente porque no se había valorado sus condiciones anteriores en condiciones de igualdad con los hombres, a aquellas personas que habían estado a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres. Una referencia iba a hacer también al asunto Hackelbrach, pero como la profesora Maneiro lo ha abordado de forma inmejorable, pues por ahora voy a dejar aquí la intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Nuria, por esta exposición tan brillantísima. Parece fácil un tema tan dificilísimo como el que tú has abordado. Estoy segura que todos los participantes te mandamos de corazón una gran ovación virtual. Bien, pues llegado al término de la exposición de las ponencias, creo que procede que el profesor Torrens se haga cargo de los mandos por si podemos establecer un breve contacto vía chat con los participantes si quieren plantear preguntas. ¿Qué te parece? Efectivamente, sí, aunque como al principio hemos tenido ese problema técnico hoy con la transmisión o retransmisión de las imágenes, podemos dar ese poquito más de tiempo para que quepan preguntas por parte de las personas que participan en el seminario. Normalmente utilizamos el chat para que se puedan formular esas preguntas. No sé si hay alguna. Mientras las vemos. Bueno, mientras las podemos ver. Nos están dando las gracias y yo quería también agradecer a todos su asistencia. Vamos, es un honor, una satisfacción tener asistentes de la categoría que los estamos teniendo escuchándonos. Yo quiero agradecerlo a todos de todo corazón, vamos. Aparte de a mis compañeros de la mesa, que ha sido interesantísimo todas las exposiciones. Nuria, además, es que tengo su libro encima de mi mesa. Entonces, estaba deseando también, que no nos conocíamos personalmente, estaba deseando también de conocerla, así que gracias también a todos, ¿eh? Yo me uno a todos estos agradecimientos del chat. Yo me quiero sumar también a los agradecimientos de Teresa, al público y a las compañeras de mesa y a Cristina, por supuesto, porque fue interesantísimo estas intervenciones. Exacto. Yo además lo tenía apuntado, al final si me dejaban un minuto y medio, quería decir 5 cosas y una de ellas era esta, el agradecimiento no solo a todas las 4 personas, las 4 personas que habéis compuesto la mesa, sino también al público, a los participantes, porque hay que destacar que hay personas, claro, nosotros lo vemos, hay personas que que ejercen profesionalmente en este terreno y sé que les es de gran ayuda este análisis desde el rigor científico, es muy importante. También decir que aquí hay una colaboración entre la realidad que a nosotros nos aporta ingredientes para hacer el estudio y también los resultados de los estudios científicos, porque ayudan a mejorar también la aplicación
de la norma y bueno, pues, digamos, la convivencia en el mundo real. Y además es que entre los participantes, entre los asistentes, hay mucho profesorado universitario especializado en el tema, tanto de nuestro área de Derecho al Trabajo de la Seguridad Social como también desde el mundo de la sociología. No doy nombres para no desvelar, si acaso aquí la confidencialidad, pero están presentes y sé que les es también de mucha utilidad de cara a la reflexión. No sé si hay alguna pregunta. Yo estoy leyendo que hay una pregunta para la profesora Maneiro, no sé si la veis vosotros. Dice así: si el tema de la discriminación refleja o por asociación conoce si se están incluyendo en los planes de igualdad. Si en el tema de la discriminación refleja o por asociación conoce usted si se están incluyendo en los planes de igualdad. Sí. Bueno, antes de nada, ya que tengo la oportunidad de responder a esta pregunta, sí quería hacer un comentario en relación con lo que tú me decías antes, Cristina, de la primera intervención que habías escuchado en relación con este tema. Yo he de confesar que la primera persona a la que le oí hablar de la discriminación por asociación fue la profesora Teresa Velasco, en una intervención que hizo precisamente aquí en Santiago de Compostela. Yo me quedé absolutamente maravillada con su intervención y con el tema, y de ahí que con el tema, Yolanda, con el tema. Y con la intervención, con lo cual de ahí que me haya puesto también a profundizar un poquito más en ello. Y yo no tengo conocimiento de que se esté incluyendo discriminación por asociación en ningún plan de igualdad. Lo que pasa es que, claro, se puede incluir de muchas maneras. Yo la vía que más, digamos, proyección le veo es a la hora de establecer una protección, por ejemplo, respecto a los procedimientos en materia de acoso o a los procedimientos, como decía antes, en materia de no discriminación. Es decir, cuando hay una denuncia interna de la empresa y cuando se ponga en marcha ese procedimiento, pues sea a través de un procedimiento de investigación, sea a lo mejor a través de una mediación, de una conciliación que se pueda realizar en la propia empresa para tratar de resolver el conflicto, que el propio plan recoja medidas de protección a aquellos que colaboran en esa investigación, porque digamos que el procedimiento no se va a resolver solo entre la presunta víctima de acoso, el acosador y la empresa, ¿no? O a lo mejor en alguna ocasión incluso es la empresa la propia acosadora. Y el éxito de ese procedimiento, el éxito de que pueda, o la vía de que pueda llegar a buen fin o a buen puerto, es que se proteja a todos aquellos que participen. Porque si no, si yo tengo miedo a hablar en ese procedimiento por las represalias que pueda sufrir, yo lo que voy a intentar es que por nada del mundo me llamen, o si me llaman, echar balones fuera, o digamos, librarme de la manera que pueda. Y ya no pensemos incluso en una intervención tan formal como puede ser esta, sino es que incluso una manifestación de apoyo a una persona acosada, y que eso al final se pueda traducir en una sanción o se pueda traducir en los casos más graves en un despido. Yo no lo he visto. Desconozco si a lo mejor ahora con el nuevo reglamento, que como nos comentaba antes Teresa, pues vaya a poner un poquito más claras las cosas en materia de los contenidos de los planes de igualdad, porque a veces no se sabía muy bien cómo se negociaban esos planes o se recurría al corta y pega, y ahora pues por fin con este reglamento, no es que lo aclare todo, pero un poquito más de claridad nos da. Quizá ahora pues se empiece también a introducir algunos de estos aspectos de la discriminación por asociación. Yo no tengo noticia, de momento. Y veo de todas maneras, si me permites, Jorge, aquí una pregunta en relación con, lo digo por mí, con una sentencia a la que yo me referí, me he referido antes, donde me preguntan la referencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la que yo había hecho alusión. Y entonces, para que la puedan tener, si pudiera compartir aquí para que se pueda ver, es esta es la última que aparece aquí, sentencia del Tribunal Europeo de 22 de marzo de 2016, Buberina versus Croacia.
Es una sentencia también en materia de discriminación por asociación por discapacidad. Aquí es un supuesto croata, pero bueno, como hemos visto también en relación con todas las sentencias que también nos comentaba Nuria, o aquellas a las que yo me refería, aunque el Tribunal de Justicia, en nuestro caso de la Unión Europea, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelvan casos muy lejanos a nosotros, en algunos casos croatas, polacos, belgas, la cuestión es que todas esas resoluciones acaban repercutiendo y mucho en nuestro derecho. Y en este caso era un supuesto croata, tampoco afecta aquí propiamente a derecho de trabajo, sino que es más bien un aspecto fiscal. El padre de un niño discapacitado vendió el piso en el que vivían, que era un tercero sin ascensor, para poder comprar, me parece que era una vivienda unifamiliar donde el niño pues ya no tendría los problemas de accesibilidad que sí tenía en el piso anterior. Cuando el padre solicitó una exención fiscal como consecuencia de la venta de ese piso, se le denegó esa exención. Y entonces él planteó la demanda alegando que estaba siendo discriminado por asociación por causa de la discapacidad de su hijo. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos efectivamente reconoció en una sentencia muy similar a la sentencia Coleman, la de la madre del niño discapacitado, pues reconoció la existencia de esa discriminación por asociación. Bueno, hay también un comentario pues, se me ha ido el nombre, un comentario de una persona que dice que está negociando planes de igualdad, está negociando protocolos contra el acoso dentro de la negociación de planes de igualdad y que sí se está recogiendo esa protección. Perfecto, pues yo agradezco la información también para mí personalmente, porque incluso hay alguna sentencia en la que se reconoce, una sentencia española, se reconoce también la existencia de discriminación por asociación respecto de una persona que figuraba como árbitro en un procedimiento arbitral en materia de unas elecciones sindicales y se le reconoce la condición de discriminado por vulneración del derecho a la libertad sindical, a pesar de que propiamente no estaba dentro de esa situación, sino que simplemente actuaba como árbitro. Y entonces ahí, por eso digo, esta cuestión yo creo que va a dar muchísimo juego en los planes de igualdad. Bueno, no solo en general, yo sí que es verdad, la discriminación por asociación la había tratado en derecho sindical, efectivamente por la sentencia de Canarias de agosto del año pasado, pero es decir y eso se une a una reflexión más amplia, y es cómo desde distintos ámbitos, porque también ocurre cuando se trata de seguridad social, cómo desde distintos ámbitos se llega a un tronco común o las raíces que están precisamente en la lucha de los derechos de la igualdad, ¿no? para las trabajadoras, para las mujeres en general. Es decir, cómo esa reivindicación de derechos o cómo ese reconocimiento de derechos, ¿no? Aun cuando existen todavía las brechas, pero cómo ese reconocimiento al final desemboca en una mejora de la sociedad en general, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la seguridad social, pues podríamos ver la incapacidad temporal durante las vacaciones. Si vamos tirando del hilo, vemos de dónde surge. Y en el caso también de derecho sindical, ¿no? En la sentencia que acabas de comentar, en el caso del árbitro, o también de la trabajadora despedida por la actividad sindical de su pareja, ¿no? Es decir, cómo al final la lucha por la igualdad no solo una cuestión de mujeres, sino que en el fondo es una cuestión de mejora de la sociedad en general. O sea, que quien se beneficia son incluso, como decía Teresa, los negacionistas, ¿no? Y tanto, vamos, yo creo que aquí lo que se está haciendo es una gran labor a la hora de ampliar el derecho, porque hasta ahora el derecho estaba, bueno, encorsetado, por decirlo así, en los límites de protegemos al que tenga la causa discriminatoria, pero es que a veces esa discriminación afecta más allá y por fin los tribunales lo han visto. Y yo sobre todo aquí también, a mí me gusta mucho el derecho procesal y yo aquí también le veo muchas oportunidades en ese ámbito, porque es que, por ejemplo, en uno de esos supuestos que yo planteaba de la jurisdicción ordinaria,
el hombre, que era el discriminado por una característica que afectaba a su pareja, él quería denunciar que estaba siendo víctima de acoso, porque en realidad la querían echar a ella, querían que ella retirara la denuncia, pero para forzar a ella lo estaban acosando a él. ¿Qué pasa? Que a él en instancias se le denegó esa posibilidad de ser víctima de acoso porque le decían, pero si a usted ni lo están insultando, ni le están cambiando de turno, ni le están haciendo nada de lo que constituye propiamente una conducta de acoso, con lo cual este señor estaba desprotegido totalmente. Hasta que a través de esta vía, que como dices, lo que hace pues, es favorecer a todo el mundo, es decir, a todo aquel que sea víctima directa e indirecta de discriminación, le abrió esa puerta. Con lo cual, pues es una gran puesta en valor del derecho. Exacto. Bueno, yo quería volver a dar las gracias a todas las ponentes y estoy quitando protagonismo a las 4 y vuelvo otra vez el testigo a la profesora Sánchez Rodas por si quiere añadir alguna palabra y también para, si acaso, para finalizar la sesión. Pues yo no puedo menos que agradecerte a ti y a todos tus compañeros por la gran labor que estáis realizando, por lo bien que ha salido este encuentro virtual a pesar de todas las dificultades. Agradecer a mis compañeras por sus brillantísimas aportaciones, a todos los asistentes por los comentarios que estamos viendo en el chat. Creo que el grado de satisfacción es altísimo. Y bien, pues nos felicitamos todos, nos besamos todos virtualmente y hoy nada más que puedo decir hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. No está en el programa, pero la próxima es el día 22, el próximo jueves. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.